¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy les tengo algo tan hermoso, algo que les va a gustar tanto a ustedes como a mí. De esos personajes muy queridos que a veces uno los conoce a través de la televisión o de saber qué han hecho en su estadía en el exterior de su trabajo, pero que no tiene tanto la cercanía porque son personas que se fueron hace mucho tiempo. Ya saben de quién les voy a hablar, ¿verdad? De don Edgar Ugalde. Don Edgar Ugalde, un hombre extraordinario, cuenta su historia con tanto orgullo, tan contento, tan feliz de sus raíces, tan de sentirse un sancarleño más, que a mí hasta que me da gusto. Yo había leído de que él decía que él vendía maní a las salidas del teatro, que resulta que como él es pequeñito de tamaño y a él le habían dado un permiso especial, bueno, ya nos va a contar la historia, para que vendiera maní cuando tenía 6 años, que eso no se permitía, pero en el caso de él sí se lo permitían. Dice que él era como una diminutencia. Yo imagino que todo el mundo le compraba, ¿verdad? Pero además de eso, vendió lotería, hizo pan. Ahora que se murió Man, el famoso Man, él dice: saludos especial a la familia de mi colega panadero. Ese orgullo, ¿verdad?, de lo que ha sido, y tenemos que estar orgullosos realmente de cuáles son nuestras raíces. Así que, aprovechando ahí que lo encontramos por la Casa de la Cultura, nos va a contar un poquito de su historia. Amigos y amigas, vamos a hablar con una persona realmente muy agradable, muy querida aquí en San Carlos. Se ha ido de San Carlos físicamente cuando se ha ido, pero espiritualmente continúa aquí. Una historia hermosísima de esa gente que ha disfrutado la infancia dentro de las circunstancias y que luego poco a poco ha ido escalando hasta llegar, bueno, a lo más alto en todo lo que es el mundo diplomático. Pero es que cuando uno habla con don Edgar Ugalde, a uno no le da la impresión, ¿verdad? Se ve tan sencillo, tan entrador y todo. Yo no me lo imagino ahí discutiendo en las cortes y a nivel político y diplomático. Hizo una labor maravillosa, que bueno, no lo vamos a citar ahora, pero sí tiene que ver mucho con la revolución, con Nicaragua, con muchísimas cosas que ocurrieron y que sabemos que usted metió la mano, también metida que no se notó. Y hubo paz. Todo el mundo, cuando don Edgar decía algo, tranquilo los de allá y tranquilo los de aquí. ¿Cierto, verdad? Bueno, vamos con don Edgar. Don Edgar, se siente usted muy orgulloso de su infancia y siempre se pone de modelo como una persona haciendo un esfuerzo desde muy pequeño puede llegar a hacer cosas muy grandes, no solo materiales, sino también espirituales. Y es que yo una vez leí por ahí que decía, es que yo vendí lotería, es que yo vendí maní, es que don Elías Cooper fue una de las personas que más influyó en mi vida, así que empecemos por ahí. Bueno, no, mire, bueno, yo vengo de un hogar muy humilde. Mi madre fue una gran trabajadora, fue la cocinera de la carretera del sector, principalmente que yo recuerde, Zarcero o La Marina. Y mis 2 hermanos mayores no pudieron terminar sexto grado porque no había en la época de ellos. Al mayor lo mandaron a Naranjo a hacer sexto grado, que era como mandar a alguien ahora a estudiar a Europa en aquella época, y él no se halló y entonces volvió. Entonces mis hermanos mayores no terminaron, no tuvieron sexto grado. Entonces mi madre, con una diferencia de edad muy grande, se empeñó, y esa era la aspiración de ella, que yo hiciera el sexto grado. Y afortunadamente Dios sabe lo que hace. No le permitió darse cuenta que yo había ganado el sexto grado, porque el día que la maestra, que era doña Pura Solís, de Solís, Chavarría de Solís, cuando dio los resultados, por lo que me sucedió hoy con la generosidad de ustedes, por apellido era uno de los últimos de la lista. Y entonces había 2 becas de la escuela complementaria que existía en la época, que era hasta tercer año. Leyó y había 2 becas, había anunciado ella al dar los resultados de quienes habían ganado el sexto grado, que había una beca para una mujer y una beca para un hombre.
porque valga la digresión, cuando yo entré a primer grado eran solo hombres y niñas aparte. Y ya en segundo grado nos unieron a los hombres con las mujeres. Y ahí vale otra digresión. Resulta que la maestra de primer grado nuestra fue doña Estela Quesada Hernández. Y de segundo grado hasta sexto grado fue doña Pura Chavarría Solís. Y el día que comenzaba la lección, los hombres fuimos y nos sentamos en las sillas. Cuando en eso vienen las niñas, y doña Pura dijo, los hombres tienen que ser caballeros desde niños, denle las sillas a las niñas. No nos cayó bien, desde luego, pero fue la primera lección de ese tipo que aprendimos nosotros. Y bueno, ya en adelante seguimos hombres y mujeres en la escuela. Bueno, la cuestión es que el día, volviendo otra vez, el día que dan los resultados, la beca para mujeres la ganó Claudina Quesada Bustamante. Y la beca para los hombres la ganó este servidor, pero era uno de los últimos de la lista, para la escuela complementaria. El director de la escuela complementaria en esa época se llamó don Roberto Sancho. Cuando yo llego a la casa que estaba cerca, a 200 metros de mi casa, lo que ahora es el Banco Popular era el hotel de don Porfirio Rojas. Al frente había un galerón viejo ahí, que era una escuela que no se caía porque Dios no lo quiso, pero ahí en ese galerón, ahí terminamos el sexto grado. Y ahí salí en carrera yo a anunciar, a contarle a mi madre los resultados. Eso fue una experiencia muy dura. Cuando yo llegué a la casa, mi madre estaba en el suelo, fulminada por un derrame cerebral. Entonces no se dio cuenta que yo gané el sexto grado y que había ganado una beca de la escuela complementaria. Lo que pude hacer fue correr donde el doctor B. del Quirós, que tenía el consultorio diagonal a esa escuela, ¿verdad? Donde hoy hay otro edificio del Banco Popular, ahí tenía la oficina del doctor Bedel. En San Carlos decíamos Wedel, ¿verdad? W. Y Rudolf B. del Quirós. Y yo entré, claro, obligado por las circunstancias, asustado, y tenía un paciente. Y me pegó una regañada y me sacó, pero después cuando ya me preguntó qué era, se portó con una generosidad extraordinaria, se fue a la casa, vio a mi madre y de una vez al hospital, que estaba como a 200 metros de casa. Y bueno, mi madre no se dio cuenta de que su hijo menor había ganado el sexto grado, y ya después eso fue una circunstancia también que ya determinó los pasos a seguir por este servidor, y entonces en lugar de ir a la escuela, ya yo trabajaba desde los 6 años. Entonces vendía lotería en el día y cosas como maní, pejibayes, confituras, los productos del Gallito, en esa época los vendía en el cine. Y don Elías Copper, ahí es donde viene mi agradecimiento profundo con don Elías Copper, que tomó la determinación o la decisión de autorizarme con un permiso para que el único niño que andaba en esa época después de las 7 de la noche en la calle era yo. Y entonces yo me quedaba en el cine, había algunas parejas que Dios gocen, entre ellas don Gilberto de la Cruz y doña Elba, que siempre llegaban al cine un poquito más tarde. Y había otra pareja también, que esa otra pareja sí me compraba. Y entonces, cuando entraba esa pareja, yo salía, al billar estaba a 150 metros, a 100 metros, a mitad de cuadra de la otra, al billar a vender ahí los chiclets, las pastillas de menta. Y debo decirle que eso fue, yo no sé jugar ni naipe, y me dejó un cuadro que fue una gran enseñanza. Yo no sé, los que jugaban cartas y jugaban dominó y eso, vi cuadros que se me quedaron grabados para el resto de mi vida. Ver un tipo que en lugar de la pastilla de menta se echaba el cigarrillo a la boca, temblando. Yo no sé, ya después grande decía yo, quién sabe cuánta plata estaba jugando ahí, ¿verdad? Pero eso se me quedó y eso nunca me permitió jugar en la vida, ¿verdad? Así que fue un ejemplo muy grande, además de una historia familiar con un tío
que perdió una herencia importante jugando. Entonces la conjunción de todos esos factores hizo que yo nunca aprendiera a jugar y nunca aprendí a fumar ni nunca aprendí a tomar. Bueno, ahí transcurrió mi vida, no pude ir al colegio. Yo fui mensajero de telégrafo desde los 10 años hasta que terminé la escuela y entonces después lo que hicieron fue nombrarme cartero. Que ahí había una cosa que todavía no entiendo yo, ¿por qué como mensajero el sueldo era de 100 colones y el de cartero era de 125? El mensajero tenía que trabajar de las 6 de la mañana a las 10 de la noche y el cartero trabajaba de 7 a 3 de la tarde y nunca sabía por qué había esa diferencia de 25 colones y nunca me pudieron contestar la pregunta. Pero bueno, tuve la suerte de desempeñar los dos y entonces eso viene ahí otra de las leyendas. Era un chiquillo, además por mi estatura que se manifestaba desde chiquillo, no era lo normal. Y entonces aquel enano vendiendo en todas partes como que llamaba la atención, presumo yo. Y entonces se quedó una imagen de un chiquillo muy esforzado y no fueron las circunstancias ya, y cuando la gente necesitaba mandar invitaciones de matrimonio, de cumpleaños, de aniversarios, de todo eso, ya ese monopolio era mío, ¿verdad? Y cuando había que ir a traer plata, donde don Isaías Gamboa, que era uno de los prestamistas de la época, que estaba por el lado de las Mercedes, ya ese monopolio era mío también. Entonces ya todo el mundo me conocía, ¿verdad? Todo el mundo me conocía y bueno, en esas circunstancias me crié. Y cuando termino ya el sexto grado, se presenta la oportunidad. Mi hermano Carlos trabajaba con la familia Hidalgo Quirós en el almacén. Se presenta la oportunidad de irme a trabajar a la panadería, por una circunstancia muy particular también que cuento con suma frecuencia. Como mensajero de telégrafo y después como cartero, resulta que el almacén de don Inocente Hidalgo era el negocio más grande que había en el pueblo. Y el encargado de recibir la correspondencia era Alberto, uno de los hijos, el segundo hijo de don Inocente, que era contador, el contador de las empresas de don Inocente. Y entonces la correspondencia iba siempre a manos de él. Entonces, tanto los telegramas en mi época de mensajero como las cartas o las facturas o lo que fuera, en época de cartero, ya yo tenía que ver con Alberto. Son las circunstancias que dispone el de arriba, ¿va? Resulta que en el momento en que yo estoy ya en el correo, se va el despachador de pan de la panadería de don Inocente y el que tenía que ver con la panadería de las empresas también, además de ser el contador, era Alberto, para nosotros Beto. Y entonces le dijo, mi hermano Carlos trabajaba en el almacén de don Inocente, y entonces Beto le dijo a Carlos, me dice, ¿no le servirá a Edgar? Porque yo sí le había contado que yo quería aprender un oficio y toda la cosa. Y entonces, ¿no le servirá a Edgar irse a trabajar a la panadería? Y entonces mi hermano Carlos llegó y me planteó el asunto. Y además iba a ganar un poquitillo más. Pero sí, lo que no me contaron era que había que trabajar mucho más, porque en la panadería había que entrar a las 5 y resto, a las 6 de la mañana, y se trabajaba hasta las 6, 7, a veces 8 de la noche. En el correo yo trabajaba de 7 a 3 de la tarde. Bueno, pero sí me dio la oportunidad, y le fue la gran atracción de aprender un oficio. Y entonces ahí fue donde yo aprendí a ser panadero. Después de haber pasado por todo lo que había que pasar en esas épocas, me enseñó otra lección muy importante en mi vida. A los aprendices nos llamaban pericos, tanto los de zapatería como los de panadería. Y aprendí, aprendiendo zapatería, primero panadería, después como de zapatería, aprendí que el descargo de todas las frustraciones que tenían los operarios en su vida
que presumo habían aspirado a otras cosas, pero las circunstancias no se los permitieron y tuvieron que quedarse como panaderos y zapateros, lo que no satisfizo posiblemente sus aspiraciones. La descarga de todas esas frustraciones éramos los pericos, que tiene una parte positiva muy importante. Lo enseña a uno a defenderse. Así que todo mal tiene su remedio también, y la parte positiva es esa. Y cuando yo fui ya operario, el perico que llegó fue el doctor Sergio Murillo, pero ya yo me convertí en un defensor de Sergio, porque yo había pasado por todas esas. Y ahí nació una amistad con Sergio que se convirtió en hermandad. Entonces vea usted todas las cosas positivas que depara la vida también, incluso en esas circunstancias difíciles. De allí que yo lo que hago es darle gracias a Dios nada más, nunca quejarme y tomar que esas partes difíciles de mi vida fueron parte de mi formación y entonces no tengo por qué repudiarlas, sino siempre lo dije. Entonces dicen que es humildad, no es humildad, es parte de mi vida. Que limpió botas, sí limpió botas, que vendió helados, que vendió lotería, que sí vendí, y rifas, y vendí de todo, vendí cajetas, por parte de la formación, es decir, y no es ningún pecado. Al contrario. Bueno, entonces esas son superficialidades, ¿verdad? Que ya el de arriba sabe por qué dijo ya a este gordillo, enano, le voy a permitir que se sacuda de esos prejuicios, ¿va? Y bueno, eso es fue parte de mi formación y entonces, lógicamente, ya eso estará en mi vida si es que puedo escribirla, ¿va? Que es uno de los deseos, ¿va? Bueno, porque precisamente ahora usted, porque tiene mucha historia, o sea, con usted nunca terminaríamos, porque después va la parte ya donde usted se mete en otro tipo de cosas, como en el mundo diplomático, en la política, etcétera, etcétera, pero ahora usted tiene tiempo para escribir lo que quiera. Sí, bueno, mire, estas cosas es que no es mérito de uno, son las circunstancias. Yo no estaba en mis, digamos, aspiraciones a ser diplomático. Las circunstancias me obligan a ser diplomático y no era mi plan quedarme allí. Pero mis superiores, ya Dios los engañó, porque quién sabe qué les dijo, y entonces insistieron, y entre ellos un hombre, porque pido que de Dios goce, y que no era un hombre fácil, pero bueno, yo tuve la suerte de entenderme con él, que era un hombre extraordinario, que se llamó Gonzalo J. Facio Segreda, ¿va? ¿Qué vio en él? Ya pocos puedo yo decir, ¿verdad? Bueno, pero tampoco se quita el mérito, ¿verdad? En este servidor. Es que no, es que pero es que eso es también, o sea, su manera de ser, o sea, eso lo trae usted. Bueno, eso es lo que dice la gente, que es una de las discusiones que tenemos siempre con mi esposa. Fueron las circunstancias. Es decir, ¿qué puedo decir? Porque es que en estas cosas hay que ser muy cuidadoso. Posiblemente las cosas que me encargaron pude hacerlas más o menos bien. ¿Verdad? Si me hubieran encargado otras, a lo mejor no las hago bien, pero tuve la suerte de que salieran bien y después muchos factores se conjugan para eso. Lo que sí he tenido suerte es que siempre me ha tocado trabajar con gente muy buena y han sido tan generosos que siempre los méritos me los conceden a mí, pero la verdad es que corresponden a ellos. Y hay un aspecto muy importante que es bueno tomar en cuenta en esta época en que está lo que yo llamaría la revolución femenina. Me ha tocado trabajar mucho con mujeres y en eso son extraordinarias. Y entonces la labor de ellas siempre fue muy positiva y muy productiva, pero como yo era el jefe, entonces injustamente creo yo que me adjudicaban los méritos a mí. Y ellas ayudaban digamos, a engrandecer también todo esto, ¿va? Solo por un hecho que siempre me entendí muy bien con ellas, ¿va? Bueno, también es que tuve la suerte de que siempre me dieron mujeres muy inteligentes que me ayudaran. Entonces, ahí lo que juega, entre otras cosas,
es el factor suerte también, si es que se puede denominar. Oiga, usted acaba de decir que le dieron mujeres inteligentes, pero también usted era un hombre inteligente. O sea, eso lo trae usted no tiene mérito, Dios lo hizo inteligente. Bueno, eso es lo que dicen, bueno, es otra discusión que tengo con mi esposa siempre. Es que yo he conocido personas inteligentes y que son realmente impresionantes, entonces ya yo me mido con esas gentes inteligentes y no, si fuera con 1 metro llego a 1 centímetro, ¿va? De tal manera que son unas circunstancias que se conjugan para que se ofrezca una determinada situación. Lo que sí tengo que decir, eso sí, nunca le tuve miedo al trabajo, eso sí, nunca, pero tampoco es mérito mío, porque nunca aprendí a dormir mucho. Y entonces eso me permitía tal vez dar un rendimiento un poquito más allá, porque durante varios años de mi vida yo dormí solo 3 horas. Pero tampoco es mérito mío, no necesitaba. Pero me adjudicaban el mérito a mí. Posiblemente si hubiera sido un dormilón no hubiera podido hacer eso. Bueno. ¿Quién sabe? Tal vez si dormía mucho, también pensaba mucho, estaba más descansado y le hubiera ido mejor. Bueno, a lo mejor. Ya, yo no se sabe. Lástima que no puede echar uno marcha atrás. Don Edgar, usted acaba de decir una palabra maravillosa, suerte. Yo trabajé muchos años, bueno, como periodista cubriendo información con el doctor Roberto Ortiz Brenes, y el doctor Ortiz Brenes siempre me decía que gran parte de las cosas de la vida que salen bien es por suerte. Porque él dice, yo se lo, en la juventud, no, llevándole la contraria, me dice, no, la suerte es muy importante. O sea, a veces juega un papel importante porque no tiene nada que ver con uno, es la suerte, salen las cosas, usted mismo lo dice, de repente sucedían muchas cosas que se unían y ese era factor suerte. Bueno, mire, no es porque me esté ganando un beso de mi esposa, pero hasta en eso, la vida se me prolongó porque yo sí pospuse siempre cualquier otra cosa hasta que terminara de estudiar, ¿verdad? Porque alguna muchacha con mal gusto no faltaba. Y bueno, pero me casé muy viejo y el de arriba dijo, a le tengo preparada una compañera que es la compañera que a él le sirve, ¿va? Claro. Y nos encontramos donde menos imaginábamos porque nos conocimos en Europa y a veces conversamos, yo llegué primero que ella a Bruselas y ella llegó a hacerme el daño 1 año después. Qué año más hermoso, ¿ah? Pero esa es la vida, ¿va? ¿Qué me imaginar yo? Ya dicen que irse a Europa, casarse con una tica es como llevar aguacates a Rotina, dicen. Pero para usted fue suerte. Así es. Sin duda alguna. Claro, esa es otra cosa, bueno, podríamos hablar mucho, lástima que no tenemos tiempo, pero una de las cosas que siempre me ha llamado es la relación que usted tiene con su esposa. Ella siempre ha sido tan unida, siempre está en todas las cosas, ¿verdad? Con esa discreción que tiene, y es una mujer con una gran cultura. ¿Cómo no? Tiene más formación que yo, desde luego, pero bueno, ya hay una vez más, el de arriba dijo, esta es la que le sirve, ¿va? Claro. Y bueno, gracias a Dios y hemos tenido una familia, los hijos también han salido muy generosos y es decir, tenemos una unidad familiar, ahora esa unidad adornada por la llegada de nietos y nietas, que es una maravilla. Como yo me casé tan viejo, yo no creí que iba a tener tiempo de ser abuelo, ¿va? Pero bueno, Dios me lo permitió porque las hojas del almanaque que se me pudieron haber atravesado, Diosito las hizo a un lado, ¿va? Y entonces aquí estamos todavía dando que hacer. Y va a estar mucho tiempo, no dando que hacer, sino teniendo que hacer. Así que esperamos también sus memorias en algún momento, bueno, porque hasta don Rolando le hace señas, sí, dele, hágalas. Bueno, tengo un compañero, un amigo que me está ayudando también en eso, sí. Vamos a ver cuántas mentiras salen ahí, ¿va? Ya no sé, su esposa tiene que vigilar, a ver, o ella está de acuerdo con las mentirillas, ¿cómo es el asunto? Bueno, mi esposa siempre es oportuna. Cuando me hace una sugerencia siempre es oportuna. Y aún más, yo consulto todo con ella. ¿Cuántos años tienen de casados? Vamos a cumplir 45. Qué belleza, bueno. Ella sí, sí.
Bueno, ahí Dios la dotó de una gran paciencia también a ella. El mérito es de ella. No, mire, yo solo he tenido, yo me crié en la familia Hidalgo Quiroz, yo llegué a trabajar con la familia Hidalgo, es otra bendición del cielo. Por eso les digo, es suerte. Yo llegué a trabajar con la familia Hidalgo Quiroz a los 13 años. ¿Verdad? Y ya fue una bendición del cielo. Don Inocente era un trabajador insigne, y cuando eso es historia ya familiar, porque él le pidió a Otilio que me lo contara eso una vez que él hubiera partido a la eternidad. Es decir, don Inocente, cuando yo no trabajaba, tenía jornada de noche que tenía que comenzar a las 2 de la mañana, otras veces a las 8 de la noche. Don Inocente me despertaba antes de las 3 de la mañana para que le fuera a ayudar a cualquier cosa. Bueno, después me entero, muerto él, por Otilio, el hijo mayor, que eso eran pruebas que don Inocente me había puesto. ¿Verdad? Porque siempre anduvo buscando que yo le dijera no puedo, no quiero. Entonces, cuando yo no tenía jornada de noche, me levantaba antes 2:30, antes de las 3 de la mañana, que le fuera a ayudar a cualquier cosa. Y ya siendo, esa es una cosa que la familia la ha oído 1000 veces, siendo ya yo embajador, vengo a Costa Rica a unas reuniones relacionadas con la Comunidad Europea, y en aquellos años lo invitaban a uno a las fiestas de amigos y había que ir con corbata, ¿va? Entonces yo entro a la casa a cambiarme, y cuando yo vi a un Inocente despierto, cuando un Inocente estaba despierto desde las 6 de la tarde había que abrir el ojo porque algo pasaba. Cuando yo salgo, 10 minutos después, vestido con saco y corbata y todo eso, me dice, tengo un problema. Sí, señor, ya que me hace falta un panadero. Puse 350 libras y todos los 6 panaderos tengo. Yo no le dije nada, me metí al cuarto, me quité el saco y todo, salí le dije, bueno, vamos para la panadería. Una vez que yo salí con delantal y gorro y todo eso, sí me encontré a 2 compañeros míos que se veían entre ellos 2 factores determinantes ahí, que yo inventaría. Primero, los panaderos que trabajamos en la noche nunca llegábamos temprano, llegábamos faltando un cuarto para las 8. La jornada comenzaba a las 8 de la noche. Y ese día, y todos estaban ahí, y eran como las 7:15. Eso me despertó una interrogante. Lo segundo es que estando una vez en la panadería, don Inocente me dice, vamos a pedirle a Otilio, el que era el hijo mayor, el carro prestado para ir a ver si Mario Pérez, un compañero, ya murieron todos ellos, de Dios gocen, tiene chance de venir. Bueno, ahí hay algo que cuento siempre, después Otilio, cuando ya don Inocente muere, Otilio me llama, nosotros estábamos en Washington, me llama porque había tenido una gravedad y tenía miedo de que pudiera partir y no cumplir la promesa a don Inocente de contarme todas esas cosas. Entonces, Otilio sale, cuando yo llamo a Otilio sale con la llave del carro de una vez, sin pedirle yo el carro. Bueno, anoté también. Cuando llegamos, porque don Inocente me dice, vamos donde Mario Pérez a ver si puede venir. Cuando yo llego donde Mario Pérez no tarda ni 5 o 10 minutos, pues estaba listo. Entonces, todas esas cosas, para que al día siguiente yo le pedí el carro prestado a Otilio, me fui donde Mario Pérez, y ya Mario, que en la tarde, me dice, ya sé a qué venís. Y le digo, si sabes a qué venís, decime. Me dice, mira, don Inocente está muy preocupado, porque vos sos cónsul o no sé qué en Europa, y entonces él tiene miedo de que se te vayan los humos arriba. Bueno, entonces no solo encontré un patrono, sino es un padre, ¿verdad? Que todo lo que me hizo era, aprenda, mijito, porque la vida es dura, ¿verdad? Entonces tengo que darle gracias a Dios, y otra vez decir, bueno, es suerte, ¿ya? Porque fue un Inocente, donde la familia Hidalgo, donde no solo me tomaron como parte de la familia, los hijos como un hermano más, y él y su señora como un hijo, y que se convirtió en una escuela extraordinaria. Entonces, ya agradecerle a Dios. Es decir, ya esas son excesos de suerte, caer en una familia de esa naturaleza, un hombre que venía también de un hogar muy pobre, que trabajó muy duro, y ahí me enseñó. Entonces, las cositas
que he hecho, bueno, es producto de eso, y una vez más me voy a ganar ahora un café seguro, la suerte, la de la mujer que me deparó. Muy bien, cafecito, besito y todo lo demás. Y está haciéndole señas que sí. Don Edgar, muchísimas gracias. Vamos a invitarlo otro día también porque hay muchas otras cosas que hablar, pero qué bonito, ¿verdad? Que hablamos de la suerte, hablamos del amor, hablamos de las circunstancias, ¿verdad? Hablamos de la inteligencia y él dice que no, que humilde no es. Yo les dejo a ustedes el pensamiento. ¿Cómo creen ustedes que es don Edgar Ugarte? La cultura llega de muchas maneras aquí a San Carlos. ¿Qué les parece si nos damos una escapadita para ver esa exposición itinerante que ha estado haciendo el Instituto Nacional de Seguro por diferentes lugares? Y estuvimos aquí con ese museo de jade precioso. Es hermoso entrar aquí en las antiguas instalaciones de los bomberos, un edificio que pertenece al INS. Y podemos ver, lo primero, el jade. Precisamente se llama Museo del Jade, famoso los costarricenses, nuestros antepasados, cómo trabajaban con aquella fineza el jade. Y aquí vemos collares elaborados en jade y otros materiales que eran portados por personajes, generalmente el jefe, el líder espiritual y sus familias como símbolos de su alto rango social. O sea, es un adorno corporal de solo ciertas clases sociales. Precioso. Yo le preguntaba a don Martín, el director del INSA, acerca del valor. Dice que es un valor incalculable, claro, es un valor artístico. Pero si alguien lo tratara de negociar, son millones realmente lo que cuesta. Y ahora vamos a ver esta otra parte. Vean qué bonito que es la forma de la pintura corporal. Y aquí están lo que ellos utilizaban, los rodillos o los diseños, ¿verdad? Los cuerpos fueron decorados aplicando diseños mediante el uso de estos sellos de rodamiento y algunos sellos también planos. La pintura corporal era utilizada como una forma de comunicar el estatus de la persona dentro de su grupo. O sea, según el estatus de uno, así era el diseño que se utilizaba. También los indígenas utilizaban mucho lo que era la pintura facial. En algunas vasijas, como vemos esta, se llaman vasijas retrato, que eran elaboradas en cerámica, donde se destaca la aplicación de pintura sobre el rostro y vean alrededor de los ojos, conformando una máscara, que muchas veces estaban asociados a los rituales funerarios. Y también, junto con eso, vemos las modificaciones corporales, porque entre las prácticas culturales que se identifican en algunas vasijas como parte de la estética corporal, se encuentran las representaciones de personajes que muestran escarificaciones, modificación craneal y aserramiento dental. Todas estas cosas se hacían en esa época. Y continuamos. Aquí vamos pasando a esta otra parte, donde nos habla acerca del vestido y adornos precolombinos. Era muy importante para ellos el vestido y el adorno corporal durante la época precolombina. Cumplieron una acción estética y funcional y protegieron el cuerpo y legitimaron y visibilizaron por medio de símbolos la pertenencia de los individuos ante su grupo social. En figuras humanas, en cerámica, en piedra y otros materiales se destacan peinados, vestidos, adornos que evidencian las jerarquías y los roles sexuales. Asimismo, a través de los diseños aplicados en su atuendo se observan elementos simbólicos que estaban relacionados con sus creencias animalísticas. El simbolismo del cuerpo, el vestido y el adorno es el tema de la exposición arqueológica del Museo de Jade de Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros, la cual surge como una iniciativa para celebrar el 50 aniversario de la sede del INS en Pérez Celedón y aquí también en San Carlos. En este sector tenemos lo que son los peinados y los tocados. En los objetos arqueológicos es frecuente encontrar figuras humanas o cabezas retrato donde el cabello representa peinados, trenzados, recogidos o el uso de tocados, vinchas, sombreros y cascos
que pudieran haber sido elaborados con materiales perecederos como la cestería, la madera, tejidos y plumas, porque en la actualidad, bueno, no se consiguen precisamente porque son de materiales, estos que les estoy diciendo, en los cascos y en las vinchas, que estaban hechos con material de cestas, con madera, con tejidos y plumas. Y en este sector vemos los cuerpos adornados y de diferentes maneras. El cuerpo adornado dice que el cuerpo es el soporte que sirve de referencia para adornarlo o modificarlo, ya sea con elementos manufacturados en jade y otros materiales, o mediante el uso de pinturas corporales, faciales, textiles, tocados o peinados, así como transformaciones craneales y dentales. Y tenemos el vestido. Los vestidos eran sumamente importantes, porque los grupos precolombinos modelaron figuras humanas que muestran cuerpos llevando mantas, faldas, tangas, tocados o peinados, o simplemente cuerpos desnudos donde destacan diseños pintados. Esta es una muestra de cada uno de ellos. Y aquí, vean qué hermoso, eso eran los materiales que se utilizaban, eran los textiles. Eran, digamos, las fibras y las cortezas vegetales, como el algodón, las palmas o el mastate, fueron la base para confeccionar la vestimenta. Los hilos se teñían o decoraban con tintes naturales extraídos de plantas, frutos y del caracol múrice. Los hilos se tejían en telares de cintura con diseños que destacaban la posición dentro del grupo, ya fuera en la vida cotidiana o durante los eventos o las ceremonias especiales. Realmente, si nosotros viajamos a países como la América del Sur, llevamos a Perú, a Ecuador, a Bolivia, encontramos a esa gente trabajando con los telares de esa forma y todavía utilizando muchos de esos productos. Y aquí en Costa Rica tenemos guaitil. Definitivamente en Costa Rica, si nosotros queremos conseguir algunas vasijas, hay unas que pueden ser imitaciones, que pueden haber sido, bueno, que se negocian y que no es lo más legal, pero sí podemos conseguir las que se siguen haciendo en Guaitil. Guaitil es un pueblo maravilloso que trabaja a la pura usanza de los chorotegas y es una cosa sumamente interesante, porque la persona que trajo de nuevo la pintura fue una norteamericana del Cuerpo de Paz, que ella llegó hace 50, 60 años, no sé, a este lado de Guaitil, haciendo los estudios y viendo que toda la gente descendiente de los chorotegas tenían esas habilidades, empezaron a conseguir los productos de ahí de los alrededores y trabajan con los hornos de barro, se siguen haciendo cosas maravillosas que realmente son auténticas, son hechas por los descendientes de los chorotegas, pero qué maravilla que haya venido una extranjera y que haya retomado esa parte de la historia haciendo en Guaitil trabajos maravillosos. Eso es el aporte muchas veces de los extranjeros que llegan a nuestra tierra. Nos vamos de aquí porque quiero que pasemos a otra parte muy interesante de este programa. Vean qué es. Y ahora vamos con otro personaje muy querido también, que hace años ya no lo tenemos en San Carlos, pero también sancarleño de pura cepa. ¿Quién no va a conocer a don Rolando Molina, nuestro historiador estrella? Una persona de que la vida lo llevó hasta San José, donde se casó y se quedó ahí, tuvo su familia, pero eso le sirvió para estar continuamente en archivos nacionales y poder rescatar la historia sancarleña. Los Molina son famosos por la música, la familia musical, ¿verdad? Pues él canta, él disfruta, él escribe, ya sabemos que ha tenido una discapacidad, se cayó de un árbol y no pudo volver a caminar cuando era un hombre muy joven, pero ahí él se maneja normal, común y corriente, él maneja su carro, él viaja, él viene, una familia lindísima, enviudó hace algunos años y entonces aquí lo vemos como más comúnmente en San Carlos y vamos a aprovecharlo. Entre las cosas maravillosas que ha investigado es cómo se pobló, cómo se colonizó San Carlos y de eso nos va a hablar en el día de hoy. Tengo mucho gusto a través de este medio televisivo de poderle ofrecer a la ciudadanía por lo menos la promesa que durante este año, si Dios lo quiere, poder publicar un trabajo que ha consumido cientos de horas, consumido en los archivos nacionales, buena parte, consumido aquí en la parroquia
hurgando y prácticamente vaciando libros parroquiales de nacimientos, matrimonios, de funciones, y también haciendo investigación en fuentes que hace 30 o 40 años atrás no estaban en ese momento disponibles. Me place poder anunciarle a la ciudadanía que Dios mediante vamos a publicar este año. Vamos a ver de qué manera, con qué tipo de patrocinio, con qué tipo de colaboración, un estudio sobre colonización y poblamiento en el territorio de San Carlos. Con este periodo que va desde el 1850 hasta el año 2000. Son alrededor de unas 375 páginas, pero este es tan solo un borrador. Yo he podido, dichosamente, armar por lo menos unos 6 o 7 borradores. Este fue como el borrador número 3 o 4, pero por lo menos en esencia contiene todo lo que yo he querido dar a conocer. Es un estudio, como le digo, de 150 años que arranca en los albores del periodo republicano, concretamente en 1850. ¿Y por qué dirán? ¿Por qué 1850? Bueno, porque a partir de ese momento es que se da el redescubrimiento del territorio de San Carlos, con las primeras visitas, con la primera apertura de un camino, una vereda, un sendero, hacia la zona baja del cantón, concretamente hacia Muelle, Boca de Arenal. Un trabajo de un camino que sirvió mucho, sobre todo para lo que fue nuestra máxima epopeya histórica, la campaña nacional, porque por ese camino, venidos de San José, 200 hombres de la llamada vanguardia del Ejército Nacional se fueron abriendo paso en medio de la selva densa, en medio de lodazales, cuestas, en medio de ríos turbulentos, las mismas enfermedades del medio, los animales salvajes, para consumar una obra, digamos, de gran trayectoria y de gran sentido para la ciudadanía nacional, la campaña contra los filibusteros. Pero, aparte de eso, el libro en realidad, que está dividido en 8 capítulos y metodológicamente sometido a una periodización de 5 etapas, porque son tantos años, ¿verdad?, que la única manera de no perder rigor científico a la hora de exponer un documento como este es hacerlo con periodos cortos, tal vez de 30 o 35 años a lo sumo. 5 etapas, la primera de 1850 a 1882, la segunda de 1884 a 1909, la tercera de 1911 hasta finales de la crisis de los años 30, la cuarta de 1940, 41, cuando realmente San Carlos se integra funcionalmente al centro del país con la carretera que llegó en ese momento aquí a San Carlos. Y una última etapa que es la etapa del 75 hasta el año 2000. ¿Por qué decidí cerrarlo en el 2000? Bueno, porque quería aprovechar el final del siglo y el comienzo del milenio. Y entonces aquí en esa periodización está contemplada toda la historia del cantón a través de 40 y tantos mapas que pude dibujar, a través de una infinidad de cuadros estadísticos de producción y también de población, con unos anexos que tienen que ver con personajes ilustres del cantón, sobre todo los que formaron la primera Junta de la Caridad aquí en San Carlos, creadora del primer hospital, el segundo hospital, etcétera, etcétera. De tal manera que es un trabajo que tiene hasta pirámides de edades, en fin. Como le digo, son 8 capítulos y cada uno con su buena cantidad de apartados. Los apartados son, digamos, pequeños fragmentos de 2 o 3 páginas nomás, para que la gente, como digo yo, cada quien que tenga interés en leer este documento puede empezar por donde quiera, porque estoy seguro que, movido por el gusanillo de la curiosidad, terminará leyendo todo el libro. Bueno, ya ese gusanillo me cayó encima, así que, ¿verdad, Andy? Es que como es una copia no me la puedo quedar, pero ese libro apenas esté, ¿verdad? Vamos a disfrutarlo. Rolando, usted realmente ama ese lugar, y ama la historia, de todas maneras la ama, pero además es un rescate maravilloso que si usted no lo hace, no se hace.
Definitivo. No, no, eso porque nadie va a tener esa paciencia, ese gusanillo también de hacer las cosas. Esa es su vida, esa es su vocación. Y entonces usted nos regala un libro maravilloso para esta generación y para las futuras generaciones. Así que muchísimas gracias. Qué dicha que vino y qué dicha que lo vimos. Bueno, pues agradecido como el que más, y si usted me dice que si yo amo este cantón, esta tierra, ya la amo entrañablemente, como si realmente hubiera nacido. Yo estoy seguro que yo fui ensamblado aquí en Villa Quesada, porque papá y mamá se casaron en 1940 y en un saloncito que estaba al puro frente de don Teófilo Arroyo, aquí, unas cuadras aquí hacia el sur. Y papá trabajó aquí en Venecia, trabajó en Quebrada Azul, trabajó en la Juan Chávez, trabajó en Porvenir, en las Mercedes, en fin, fue un hombre que se dedicó a la docencia. Y entonces, ensamblado aquí, digo yo, y nacido en San José, en la maternidad Carit, cuando ésta se encontraba exactamente al costado de la Casa Amarilla, donde está hoy el INSS, ahí era la maternidad Carit, frente al Parque España. ¿Y por qué nací ahí? Tal vez papá, temeroso de que mamá era demasiado joven, era muchacha de 18 años, y aunque el hospital ya existía desde 1920, y como yo era el primogénito, a lo mejor quiso llevarla segura, y me fui a nacer exactamente a San José. Pero mi corazón, mi mente, mi espíritu de investigador ha estado ligado indefectiblemente siempre a San Carlos. Y trato de contribuir en lo más que puedo, porque es mi obligación. Si yo presumo de ser historiador, tengo que darme primero a la localidad donde crecí, ¿verdad? Y luego a otras circunstancias que se van presentando en la vida de uno como investigador. Bueno, ya nos dimos cuenta entonces que la cédula es 1, pero el corazón es 2. Así que escuchamos a don Rolando Molina, es siempre un placer. Y de verdad, me parece siempre una joyita poderlo guardar dentro del material que tenemos en Canal 14. ¿Qué les pareció? Estoy segura que les encantó, ¿verdad? Al igual que a mí, tener a don Edgar Ugalde, tener a don Rolando Molina, sancarleños de pura cepa, uno que ha escrito la historia, ha pasado su vida dedicado a descubrir e investigar toda la historia de San Carlos, y otro que personalmente, en vivo y a todo color, se fue allá y fue una de las personas que solucionó el conflicto que había entre Nicaragua y Costa Rica. Dos costarricenses extraordinarios, dos sancarleños maravillosos que los hemos tenido en el programa en el día de hoy, que además les hicimos un homenaje cuando se escogieron 50 sancarleños que se dedicaron a servir aquí a este cantón. Ellos fueron dos de las personas que con todo cariño escogimos. Así que gracias amigos por haber estado con nosotros en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Y ya saben, la próxima semana en alguna otra parte de nuestro hermoso territorio nacional.